tiene un rol muy importante en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver un poco la importancia. Antes que nada vamos a orar. Bien, que el Señor nos bendiga esta tarde, que todos podamos sacar beneficio, provecho, crecimiento de la palabra de Dios esta tarde. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por el privilegio de estar aquí. Gracias por tu amor, tus bendiciones y por tu palabra. Y pedimos que este tiempo ahora de estudio sea provechoso. Pedimos que obres en nuestros corazones. Te pido que me ayudes a mí a hablar claramente, a no distraer del mensaje que tú quieres enseñar a cada uno. Y pido que este sea un tiempo que ayude a cada uno. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el libro de Lucas, para dar un poco de contexto, ¿a quién fue escrito el libro de Lucas? ¿A quién? A Teófilo, bien. Pensamos un hombre que se llamaba Teófilo. Algunos piensan que es un nombre un poco que representa a los estudiantes o a los que querían saber, pero lo más seguro es que Lucas estaba hablando a un conocido suyo, quizás romano, bien, en la ciudad de Roma cuando estaba Pablo prisionero, pero un hombre llamado Teófilo. ¿Y qué estaba contando Lucas? ¿Por qué escribió su evangelio? ¿Te acordáis? Quería contar lo que había ocurrido, dice, en estos días, lo que había ocurrido en estos tiempos concerniente a Jesús. Quería contar los hechos, contar lo que había ocurrido poco antes de todo lo relacionado a la vida del Señor Jesucristo. Es un libro que cuenta la historia del Señor Jesucristo. Y Lucas es un autor que escribe muy... es como un libro de historia, ¿bien? Tiene datos históricos, coge testimonios de muchas personas y Lucas está recontando lo más fielmente posible y evidentemente guiado por el Espíritu Santo. Lucas quería recontar cuál era la importancia de la vida del Señor Jesucristo. Bien, en el Evangelio de Lucas tenemos todo acerca del Señor Jesucristo en su vida, y después en el libro de Hechos tenemos lo que fueron las consecuencias o lo que hizo el Señor Jesucristo después de la muerte. Bien, continuando con los apóstoles. Explica las cosas muy ordenadamente. Bien, está organizado el libro de Lucas, no es un libro estrictamente cronológico, porque está contando las cosas importantes acerca de Jesús. Es como si fuera él un historiador. Él es uno de los dos, de los dos evangelistas, de los dos que escribieron evangelios, que se enfocan en el nacimiento del Señor Jesucristo. Bien, Lucas y Mateo, los dos cuentan la historia de la Navidad, la historia del nacimiento de Jesús, los dos con diferentes detalles, y Lucas se enfoca mucho en las personas alrededor. Ya hemos hablado un poco de los testimonios de varias personas que tuvieron que ver con el Señor Jesucristo. Bien, tanto antes de nacer, en el caso de María, Elizabeth de los ángeles, y tenemos después de nacer, y Zacarías, bien, después de nacer de Simeón. También habla de Ana, aunque no nos cuenta sus palabras, pero ella también da testimonio de quién es este hombre. Y muy desde el principio del Evangelio, Lucas establece quién es este bebé, por qué ha venido a la tierra. Más que nada está dando el propósito por el cual está escribiendo este libro. Está contando cuál es la importancia de este bebé que ha nacido. No es cualquier bebé, no es un nacimiento cualquiera, sino que de boca de muchos, contando el testimonio de muchos, Lucas quiere enseñar que este niño es primero el Mesías, el que ha sido profetizado desde el Antiguo Testamento, y va a hablar de su propósito aquí en la tierra. Y eso lo veremos mucho en el testimonio de Simeón, un poco más adelante. Como dije antes, Simeón no aparece en ninguna otra parte de la Biblia, y Lucas, todos los escritores podrían haber escogido esta historia. Era una de seguramente muchas
personas que dieron testimonio de la vida de Jesús. Pero Lucas escogió esta narrativa, esta historia, y lo metió en su evangelio para comunicar algo muy importante, ¿bien? Porque quería que el mensaje, el testimonio de Simeón fuese grabada por el resto de la historia y que las personas supieran lo que dijo este hombre acerca del Señor Jesucristo. Es importante entender que Lucas escoge de miles de opciones, escoge unas cuantas muy importantes para él, para contar cuál es la importancia del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a empezar directamente, sin más introducción, con el versículo 25 y a ver, ¿por qué decidió Lucas introducir esta historia? ¿Por qué aparece? ¿Cómo habría sido diferente el Evangelio sin esta historia? Bien, podríamos haber tenido el Evangelio de Lucas, pero con, 10 versículos menos, 11 versículos menos, ¿qué diferencia habría? O sea, ¿qué pinta esta historia dentro del Evangelio? Bueno, versículo 25 dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Bien, hay un hombre muy interesante, llamado Simeón, y Lucas se va a enfocar en este hombre, hablando y está contando la historia de un hombre que está buscando el Mesías. Ahora, en los días del nacimiento de Jesús, hubieron muchos falsos mesías, hubieron varias personas que se llamaron el Mesías, que querían ser el líder del pueblo judío y tenían sus seguidores, los que les llamaban Mesías, los que les llamaban libertadores del pueblo. En los días alrededor del nacimiento de Jesús hubo expectación. Habían personas buscando el Mesías. Lo fascinante es que muy pocos, casi ninguno, reconoció al Mesías cuando vino. Bien, hay muy pocos que reconocieron el nacimiento de Jesús y vieron que él realmente era el profetizado desde el Antiguo Testamento. Pero hubieron muchos que dijeron ser Mesías y muchos que tuvieron seguidores. Parece que Simeón era más entendido, conocía más que la mayoría, entendía más de la palabra, porque él no estaba esperando lo que todos los demás Mesías aparecían siendo. Los demás eran todos libertadores. Querían ¿qué querían hacer? Librar la nación de Israel de la opresión romana. Eso era su idea del Mesías. Y hubieron grupos de celotes, grupos de diferentes tipos, los macabeos, muchos que intentaron librar a Israel, intentaron tomarse el manto de Mesías para cumplir con lo que pensaban que eran las profecías del Antiguo Testamento. Simeón no estaba buscando un conquistador, no estaba buscando uno para llevar a Israel a la guerra, ¿bien? Para conquistar o librarse de Roma, de la opresión de los romanos. ¿Qué estaba buscando? Dice 25, estaba esperando que la consolación de Israel. La consolación de Israel, otra vez, no el libertador de Israel. La consolación de Israel, esta frase viene de varios textos en el Antiguo Testamento, varios en Isaías, que hablan del que va a venir y lo tratan como un consolador. Ya sabéis que en el Antiguo Testamento hay muchísimas referencias al Mesías, y habían referencias a uno que iba a reinar como rey. Pero habían muchas profecías que hablaron de las demás cosas que iba a hacer el Mesías. Y si podéis venir conmigo a Isaías capítulo 66, os doy un ejemplo, uno de los versículos que seguramente conocía Simeón, estaba buscando esto, como estaba buscando el Mesías que cumpliera con esta profecía. Isaías 66, versículos 12 y 13. Bien, dice así, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. Bien, está hablando de la nación de Israel. Extenderé paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros.
y en Jerusalén tomaréis consuelo. Bien, aparece varias veces esa palabra consuelo. Está hablando de Dios, de que iba a consolar, iba a traer paz, iba a traer bien a su pueblo, a un pueblo que había sufrido mucho. No está hablando aquí de libertad política, bien, no está hablando aquí de uno que iba a tomar la espada y librar a Israel, no, está hablando de consuelo, bien, como un bálsamo, algo que va a curar, sanar la herida de Israel. Y Simeón, de los pocos en Israel, entendía que el que iba a venir iba a ser esta persona, el consolador. Él no venía simplemente para, una vez más, librar al pueblo judío. Él venía, Simeón conocía las Escrituras. Y cuando dice ahí que era justo y piadoso, esa palabra piadoso en el griego está hablando de alguien cuidadoso, cauteloso. Y está hablando de uno que conoce las Escrituras, conoce la ley del Antiguo Testamento y con mucho cuidado lo obedece. Una persona que estudia mucho la Biblia y lo estudia para poder cumplirla. ¿Bien? Así que este hombre, había estudiado y conocía las profecías, conocía muy bien quién era el que tenía que venir como Mesías. Conocía las características del que iba a presentarse como Mesías. Además, nos dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Bien, el Espíritu Santo que no moraba en el corazón de los hombres creyentes, como lo hace hoy en día después del Señor Jesucristo. No sabemos exactamente lo que hizo el Espíritu Santo con este hombre Simeón, pero nos dice Lucas que el Espíritu Santo le dio este entendimiento, le explicó lo que iba a pasar. El 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Bien, el ungido está hablando del escogido de Dios. Y aunque habla de un rey, Simeón entendía que era mucho más que un rey, era mucho más que lo que esperaban la mayoría de los que estaban alrededor. Simeón entendía más acerca del plan de Dios para Israel que la gran mayoría de los judíos, más seguramente que José y María, más igual que ningún otro. Bien, él era una persona que conocía las Escrituras, estaba buscando el cumplimiento de la Biblia. Versículo 27 dice, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, bien, coincidencias de la vida, evidentemente dice que fue movido por el Espíritu Santo. Dios le trajo en el momento preciso para encontrarse con José y María. Dice, y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, y ahí es donde entramos ya un poco al testimonio de este hombre. Pero Simeón fue una de las poquísimas personas que reconocieron que Jesús, el bebé, aún recién nacido, era la persona que iba a llegar, que era el Mesías. Era de los poquísimos que reconoció la importancia de esta persona, bien, de quien había llegado. Más adelante, o sea, el resto de Israel tendría que esperar unos 30 años hasta que Jesús empezase su ministerio público y empezase a hacer milagros y muchos más reconocieron quién era. Pero Simeón era de los pocos que lo reconoció desde el principio, entendió quién era Jesús y entendió más importantemente qué es lo que iba a hacer Jesús. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Hoy en día todos conocen quién es Jesús, ¿verdad? Especialmente en nuestra cultura con trasfondo católico, donde celebramos la Navidad. Conocemos todos quién fue el Señor Jesús, pero ¿cuántos conocen el plan de Dios para el Señor Jesús? ¿Cuántos saben por qué vino el Señor Jesús a la tierra? Muy pocos. Pocos entienden el mensaje del Evangelio. Eso es, las noticias en cuanto a por qué vino Jesús a la tierra. Muy pocos, aunque muchos reconocen quién es. Bueno, Simeón ahora nos va a contar el propósito por este hombre Jesucristo. Y Lucas escoge su testimonio y lo incluye
al inicio de su evangelio para contar qué es lo que va a hacer Jesús en el resto de su vida. Versículo 29. Ahora, Señor, empieza el testimonio la oración de este hombre Simeón. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. En este testimonio demuestra conocimiento del plan de Dios y fe, una fe tremenda. Porque dice, ¿cuántas personas van a la muerte, se acercan a la muerte con la tranquilidad que tenía Simeón en este momento? Dice, ahora despide a tu siervo en paz, está hablando de su muerte, ahora puedo morir, está diciendo, ya he visto todo lo que tenía que ver, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, estoy dispuesto, estoy listo para entrar a la eternidad, conforme a tu palabra, porque dice el 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto el Salvador, el que va a salvar a Israel. Otra vez, acordaos del contexto. ¿Qué era lo que pensaba la mayoría que iba a ser el Señor Jesucristo? Un conquistador. Bien, un salvador simplemente en el sentido político. Un salvador de los romanos. Ahora piensa, si Jesús iba a ser un salvador de Israel, simplemente, ¿por qué diría Simeón, ya puedo morir tranquilo? Si pensaba Simeón lo que pensaban la mayoría acerca del Mesías, esa libertad todavía era mucho por venir y nunca iba a afectar su vida. Si era simplemente una salvación física, Simeón ya iba a estar muerto el día en que Jesús podría librar a su pueblo. ¿De qué está hablando Simeón? Otra salvación, una salvación mucho más importante, mucho más profundo. Versículo 31. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y continúa, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, aquí vemos cuál es la perspectiva de Simeón. ¿Qué es lo que está pensando Simeón? No está pensando en Israel. Él no está pensando en la libertad de un pueblo específico. ¿Por qué? Porque dice que Jesús fue preparado, primero en presencia de todos los pueblos. Esto es que va a afectar a todos los pueblos, es algo global. Y dice que es luz para revelación a los gentiles. O sea, se repite un poco, pero dice que Jesucristo es la revelación de Dios para los gentiles. Ahora, esto es muy extraordinario viniendo de un judío. Los judíos, yo lo digo a menudo, eran los más racistas que existían. Los judíos odiaban a los gentiles, no querían tener nada que ver, eran completamente judíocéntricos, si se podría decir. Pero Simeón entendió que Jesús era la salvación, pero no de Israel, sino de el mundo entero. Luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entendió Simeón el propósito de Israel, ¿bien?, para traer el Salvador, para traer gloria a Dios, y entendió que el propósito de Israel era llegar al resto del mundo. Simeón conocía más de la teología del Antiguo Testamento de lo que conocemos o de lo que conocen muchos hoy en día que se llaman cristianos. Él entendía el propósito de Israel en la historia grande, desde la creación hasta el final del mundo. Él entendió el propósito de Israel, era traer la luz, traer la salvación a los gentiles, al resto del mundo. Simeón entendió que el problema que iba a resolver el Mesías, el libertador, no iba a solucionar un problema judío, sino a solucionar un problema global, un problema humano. El Salvador era algo que necesitaba todo el mundo. ¿Bien? Incluso vemos que reconoció que su alma podía ya estar en paz eterna porque había visto la salvación. ¿Bien? No fueron los que vinieron antes de Jesucristo, no fueron salvos exactamente de la misma forma que nosotros, porque Jesús todavía no había venido. Pero Simeón entendió que Jesús era su salvación.
Jesús era el que le podía dejar entrar a la eternidad bien con Dios. Simeón entendió perfectamente lo que era el Evangelio. Ahora, como dije, Lucas escoge este pasaje, este testimonio brevecito, y ya veis que seguramente dijo más Simeón, hablando con José y María, seguramente hubo más conversación, hablaron de muchas más cosas, y quizá contó a José y María, contó más de lo que iba a hacer Jesús, de lo que ellos quizás sabían en ese entonces. Pero lo que escogió Lucas para este evangelio fue esta parte breve, ¿bien? Este testimonio breve que explicaba que Jesús vino para todo el mundo, vino como salvación, vino como consolador y vino para todo el mundo, no únicamente los judíos. ¿Bien? Este testimonio es el primero que nos cuenta toda esta información acerca del Señor Jesucristo. Lo más probable es que José y María no tenían idea de las cosas que iba a hacer Jesús. Es más, en el versículo 33 nos dice que José y María estaban maravillados de todo lo que se decía acerca del Señor Jesucristo. Bien, yo me imagino que no tenían casi idea. Eran muy jovencitos, José y María en este momento. No conocían la Biblia como lo conocía Simeón, era imposible. Y no tenían la visión del plan de Dios que tenía este hombre Simeón en estos momentos. Así que se maravillaron muy lógicamente de lo que se dijo. Ahora, llegamos a la parte, interesante. Llegamos en los últimos versículos de esta sección acerca de Simeón. Parecería igual que ya se ha dicho todo lo importante. Bien, Lucas escogió el testimonio de Simeón, dijo, Simeón fue una persona que contó muy muy bien lo que iba a hacer Jesús, y voy a usar esta historia, este testimonio, al inicio de mi evangelio para dar a entender el lector de qué es lo que va a hacer el Señor Jesucristo. Y si yo fuese Lucas, si yo estuviera escribiendo el evangelio, seguramente me habría quedado con el versículo 33 y ya está. Bien, porque eso ya en un paquetito cuenta todo lo que igual parece información relevante. Todo lo que, cuenta el plan del Señor Jesucristo. Cuenta todas las noticias buenas, por decirlo así. Cuenta la historia feliz de la Navidad. Pero en el 34 y el 35 vemos el lado triste, el lado trágico de lo que era la Navidad. Y aquí creo que podemos aprender mucho, porque para nuestra cultura la Navidad es un tiempo de fiesta. Evidentemente no es celebración del Señor Jesucristo. La Navidad es excusa para divertirse, excusa para tener fiesta y todo esto. Pero incluso entre los creyentes, la Navidad es algo feliz, algo donde todo es bonito y todo es alegre. Pero la Navidad es el inicio de la historia más triste que ha existido. Bien, Jesucristo vino a la tierra no para vivir una vida feliz y no para que todo se arreglase en ese momento. Porque lo que iba a ocurrir en la vida de Jesús fue tragedia tras tragedia tras tragedia. Todo lo que fue el ministerio de Jesús fue sufrimiento, fue abnegación, fue entregarse como sacrificio por la humanidad. No fue algo bonito y algo alegre lo que vino a hacer el Señor Jesús. Y Simeón entendió incluso eso. Y en los últimos versículos lo vemos. Bien, vamos a leer el 34 y el 35. Nos dice, y los bendijo Simeón, bien, les dice, dichosos, les dice que Dios les va a usar. Y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Bien, él va a afectar de manera positiva y de manera negativa a muchísimas personas a lo largo de su vida. Está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Está hablando,
no vamos a entrar muchísimo en lo que está diciendo Simeón, pero está diciendo que va a causar controversia Jesús. Van a haber gente que les escuchan, van a haber personas que le rechazan. Su mensaje no va a ser un mensaje aceptado por todos. No va a venir y no se va a arreglar el mundo de repente. Señal que será contradicha, y dice incluso en el 35, y una espada traspasarás tu misma alma, hablando ahora María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué está contando aquí Simeón? Está diciendo que este hombre, Jesús, no va a, o sea, no es lo positivo, no es lo bonito que pensaban los judíos acerca del Mesías. Ellos pensaban que iba a ser un héroe, uno que iba a traer felicidad, uno que iba a traer todo, pues, alegría y gozo y un reino próspero. Y Jesús no vino para eso. Jesús vino y evidentemente el final del plan es feliz, el final termina bien. Pero la vida de Jesús iba a introducir mucho sufrimiento al mundo. Desde Jesús en adelante iban a ser perseguidos los cristianos. A lo largo de toda la historia ha habido sufrimiento de parte de los cristianos y van a haber muchos que van a escuchar la verdad, la van a rechazar y van a ser castigados por ellos. ¿Os acordáis que Jesús dijo a los discípulos que será peor para los que, creo que eran Corazín, y ahora no lo apunté, no me acuerdo, pero dos de los, ¿cómo? Betsaida y Corazín, dos de los pueblos donde él había ministrado mucho, donde había predicado, que no habían escuchado, que habían rechazado su mensaje, dijo que iba a ser peor el castigo, que ellos iban a sufrir más que los que eran ciudades malísimas, eran puertos. Tiro y Sidón eran ciudades de marineros, eran ciudades llenas de decadencia. Y dijo Jesús que por el testimonio de Jesús, los que le rechazaban iban a sufrir incluso más por las noticias del Señor Jesucristo. Y eso a lo largo de la historia. ¿Por qué es que alrededor del cristianismo, y yo lo uso en término muy general, no hablando de los verdaderos creyentes en Jesús, pero con el cristianismo ha venido muchísima guerra, ha venido muchísimos problemas, mucho dolor, mucho daño en todo el mundo, todo en el nombre del Señor Jesucristo. Evidentemente no según el plan del Señor Jesucristo, no es lo que quiere Jesús para el mundo. Jesús no vino para provocar el sufrimiento, pero mucho dolor iba a venir por culpa del Señor Jesucristo, por culpa de lo que vino a ofrecer al mundo. Y eso es lo que está contando Simeón. ¿Bien? Hay un lado triste del Evangelio. El lado triste es el pecado. ¿Bien? Es feliz, es bonito, es dichoso la salvación, el regalo de la redención. Hablamos esta mañana de la esperanza que tenemos, la esperanza que trae la salvación. Eso es todo bonito, pero el converso es el pecado, el converso es el castigo a los que no se arrepienten, a los que rechazan el mensaje del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús mismo sufrió agonías indescriptibles, que no se podían describir, sufrió muchísimo para traer la salvación, para traer la redención a su pueblo, a los que iban a ser salvos. Lucas no trata, y para mí es muy interesante, porque Lucas no trata la historia de la Navidad como lo solemos hacer nosotros, donde es todo positivo, donde es todo alegre y feliz, y tiempo de festín. No estoy en contra de la alegría, ni mucho menos, pero Lucas introduce desde el principio lo triste, introduce lo serio, lo grave de la venida del Señor Jesucristo. El resto del libro del Evangelio habla de persecución y sufrimiento que padeció Jesús y padecieron sus discípulos, bien, luchas continuas con los fariseos y los saduceos y los enemigos
Y el resto de la Biblia habla de conflicto, que serían las consecuencias de lo que iba a hacer el Señor Jesús. Sufrimiento para todos los que estaban alrededor del Señor Jesús. Esto es, una vez más, porque la historia de salvación, la historia del Evangelio, no es completo sin entender el sufrimiento del pecado. Y aquí creo que llegamos al grano de por qué incluyó estos versículos Lucas, por qué es que Simeón habló de esta forma. Porque para entender la salvación no puedes entender solo lo bonito, no puede ser solo positivo, porque para ser salvo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte, tienes que confesar y reconocer que tú y yo somos pecadores, que somos seres viles ante Dios, que merecemos castigo eterno y merecemos todo el sufrimiento que viene por culpa del pecado. Uno no puede aceptar el Evangelio sin sufrir nada, sin lágrimas, porque es imprescindible el entender las consecuencias del pecado para ser salvo. Eso es lo que es el arrepentimiento. Ver el pecado de la misma forma que lo ve Dios. Decir, mi vida va a ser castigada. Yo voy a padecer juicio por mis hechos y entender cómo ve Dios mi pecado es la única forma de ser salvo. Y Lucas introdujo la idea de el lado, de las consecuencias del pecado muy al principio y todo metido con la Navidad, porque Jesucristo no vino, como pensaban muchos, para reinar. Jesucristo vino para morir. Jesucristo vino para sufrir el castigo del pecado por todos nosotros. La Navidad es, en cierto sentido, la historia más triste del mundo. Es donde un ser perfecto viene al mundo para ser maltratado y sacrificado por personas que no lo merecen. Y eso es, en realidad, lo que es la Navidad. Y os animo, bien, para ir resumiendo, para ir concluyendo el mensaje, os animo a ver la Navidad como lo vio Simeón, a entender la venida del Señor Jesucristo como una cosa alegre al final, pero como una cosa seria y triste, y una cosa que nos muestra el problema muy, muy grande que hay en este mundo. Jesús vino para salvar a un mundo lleno de pecado, un mundo que iba a sufrir, que iba a padecer las consecuencias de su pecado, y es imprescindible entender eso para aceptar el Evangelio, para entender el Evangelio. Así que cuando estemos hablando con familia inconversa, cuando estemos con amigos, los del trabajo, a lo largo de estas fechas de Navidad, cuando hablemos de la Navidad, no hay que hablar de la Navidad o de la venida del Señor Jesucristo como el día más feliz de la historia. Como dije, en un sentido sí. Pero aprovecha las oportunidades que tengas para contar, para enseñar que la venida del Señor Jesucristo fue el arreglo para algo muy triste, para algo muy trágico. Y la venida de Jesús involucró mucho sufrimiento, fue un sacrificio mayor de lo que podamos imaginar, y Jesucristo decidió sufrir la vida de un hombre para el bien de la humanidad, para el bien de ti y de mí. Cuando hablemos de la Navidad, hablemos del sufrimiento del Señor Jesús, porque eso es lo que encontramos en la Biblia. Eso es lo que entendió Simeón desde el principio, con la sabiduría que le dio el Espíritu Santo, bien, con la iluminación de Dios, evidentemente. No es simplemente que era muy sabio este hombre, no es simplemente que conocía la Biblia, sino que Dios le había iluminado, Dios le había dado entendimiento
para saber realmente lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Así que aprovechemos esta Navidad para contar el Evangelio con la Navidad. La Navidad es el principio del Evangelio, ¿bien? Igual que es el principio del Evangelio de Lucas, es donde comienza la historia del Evangelio. Es una historia triste, pero es una historia que trae esperanza, que trae un final gozoso, porque es el Evangelio el que trae la salvación del pecado. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que pueda dejar más claro? Si no, vamos a orar. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por este testimonio de este hombre Simeón, y gracias por las palabras tan sabias que le diste para hacernos entender mejor la venida del Señor Jesús y su propósito por venir aquí a la tierra. Te damos tantas gracias por el sacrificio de la Navidad, el sacrificio de Jesús de humillarse a venir a ser hombre por nosotros. Y pedimos que nos ayudes a usar nuestras vidas, a aprovechar el tiempo que tenemos para servirte, para glorificarte y para dar las noticias del Evangelio a los de alrededor. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.